Tuvimos un disturbio entre dos bandas de motociclistas fuera de la ley que resultó en disparos durante ese disturbio. Los clubes de motociclistas fuera de la ley se construyen sobre el poder, la lealtad y el miedo. Los Hells Angels han pasado décadas asegurándose de estar en la cima de ese mundo. Yeah, baby. Dominando rivales y controlando territorio a través de continentes. Pero no son intocables. Dispersos por los Estados Unidos y alrededor del mundo, hay clubes con el tamaño, la fuerza y la historia para desafiarlos, y, en algunos casos, vencerlos. No son motociclistas casuales. Están organizados, conectados y dispuestos a luchar hasta el último hombre en pie. Las fuerzas del orden los llaman empresas criminales. Los rivales los conocen como enemigos peligrosos. El fiscal de los Estados Unidos anunció una redada importante, una caída de los mongols. Los llamó una empresa criminal violenta. Y cuando se instalan en un territorio, a menudo provoca un conflicto que deja una marca duradera en el inframundo de los motociclistas. Como periodista, si intento entrar en estos clubes y ver cómo operan, ¿crees que es algo fácil de hacer? Yo diría que no. Yo diría buena suerte. Club de motociclistas mongols. Si hay un club que los Hells Angels realmente odian, es el Club de Motociclistas Mongols. Fundado en Montbello, California, en 1969, los mongols comenzaron con un resentimiento. La mayoría de sus fundadores eran veteranos latinos de Vietnam que habían sido rechazados por los Hells Angels. En ese entonces, la raza todavía jugaba un papel importante en quién era aceptado. Así que formaron su propio club, y desde el primer día no solo estaban montando, estaban apuntando al territorio de los Angels. No pasó mucho tiempo para que la rivalidad se volviera sangrienta. Los mongols demostraron desde el principio que no tenían miedo a la confrontación directa. En la década de 1990 y principios de los años 2000, se expandieron agresivamente en áreas que Los Ángeles consideraban suyas. Bueno, los Hells Angels vinieron a los mongols y dijeron, tienen que quitárselo. Y obviamente eso no les cayó bien a los miembros del club de motociclistas mongols. Y básicamente les dijeron, ya sabes. El resultado: tiroteos desde vehículos en marcha, asesinatos y peleas totales. Uno de los momentos más infames ocurrió en abril durante el Laughlin River Run, en Nevada. Dentro del casino Harrah's, los mongols y los Hells Angels se cruzaron. Las palabras se convirtieron en empujones, y luego vinieron los cuchillos y las armas. Para cuando terminó, 3 motociclistas estaban muertos, 2 Angels, un mongol, y el piso del casino parecía una zona de guerra. Las fuerzas del orden han estado tras los mongols durante décadas, y con buena razón. El club ha estado vinculado al tráfico de drogas a gran escala, tráfico de armas, extorsión y agresiones violentas. En 2008, la ATF lanzó la Operación Lluvia Negra, una investigación encubierta masiva que llevó al arresto de más de 60 miembros y asociados. Los cargos incluían asesinato, crimen organizado y tráfico de narcóticos. Los fiscales federales incluso intentaron despojar al club de su logotipo registrado, el infame parche de los mongols, argumentando que quitarles su identidad los debilitaría. La batalla legal sobre ese parche aún no ha terminado, y los mongols todavía lo llevan con orgullo. Lo que los convierte en una amenaza tan seria para los Hells Angels no es solo la violencia, es la actitud. Los mongols no retroceden. Entrarán en territorio enemigo a plena luz del día. Comenzarán una pelea sabiendo que la policía está observando. No tienen problema en escalar una situación hasta que alguien salga herido o peor. Su membresía está bien organizada, es leal y se extiende por varios estados y países, lo que los hace difíciles de acorralar. Y aquí está la parte que Los Ángeles no pueden ignorar. Los mongols ya los han vencido antes. En la década de 1980, después de una violenta guerra de pandillas, los Hells Angels se vieron obligados a entregar la mayor parte del sur de California, incluidas partes clave de Los Ángeles y el Inland Empire bajo una tregua. Los mongols reclamaron el territorio, siguieron reclutando y sobrevivieron a grandes redadas federales. En el mundo de los motociclistas fuera de la ley, ese tipo de resiliencia es un arma por sí sola. Para los Hells Angels, los mongols no son solo otro rival.
son un resentimiento que ha durado más de medio siglo. Cada pelea entre ellos es personal. Cada pérdida duele. Y en una cultura construida sobre la reputación, los Mongols han demostrado una y otra vez que no solo están dispuestos a pelear contra los Angels, sino que están dispuestos a humillarlos. En este momento al mediodía, agentes del FBI están registrando el Outlaws Motorcycle Club en West Palm Beach. Club de motociclistas Outlaws. En julio de 2008, agentes fuertemente armados de la ATF y el FBI rodearon las casas club de los Outlaws en el área de Chicago utilizando vehículos blindados. Fue una de las mayores redadas policiales en la historia de la región. Estas redadas fueron parte de una larga campaña por parte de las autoridades para desmantelar uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más violentos y arraigados del mundo. El Outlaws Motorcycle Club, oficialmente conocido como la American Outlaws Association, AOA, fue fundado en McCook, Illinois, en 1935, convirtiéndolo en uno de los grupos de motociclistas fuera de la ley más antiguos. Mucho antes de que existieran los Hells Angels, los Outlaws ya estaban marcando territorio y construyendo una reputación por su extrema violencia. La rivalidad con los Hells Angels comenzó cuando los Angels intentaron expandirse en ciudades controladas por los Outlaws en el Medio Oeste. Chicago, Milwaukee y Detroit rápidamente se convirtieron en puntos críticos. Informes policiales desde la década de 1970 en adelante muestran tiroteos repetidos, ataques con bombas incendiarias y brutales agresiones vinculadas a estas guerras territoriales. En Canadá, las confrontaciones entre los dos grupos en la década de 2000 escalaron tanto que la policía comparó las calles con una zona de guerra de bajo nivel. Las operaciones criminales de los Outlaws han incluido tráfico de drogas a gran escala, asesinatos por encargo, extorsión y contrabando de armas. Su red se extiende por los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Las agencias de aplicación de la ley han tenido que formar fuerzas de tarea dedicadas solo para rastrear sus actividades. Operaciones federales, como la Operación 1% a mediados de la década de 1980 y la Operación Caballo de Troya en 2010, apuntaron a clubes de motociclistas fuera de la ley, incluidos los Outlaws, con redadas coordinadas en múltiples estados. Estas acciones involucraron agentes encubiertos, decenas de arrestos y la incautación de drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. Una de las campañas más intensas contra ellos fue la Operación Doble Cero en 2008, específicamente en Chicago. Equipos SWAT y agentes federales allanaron instalaciones vinculadas a los Outlaws y sus asociados. Durante esos allanamientos, las fuerzas del orden incautaron armas de fuego, pilas de dinero en efectivo e incluso una granada en vivo. Estas no fueron detenciones simbólicas. Las autoridades estaban atacando el corazón del liderazgo e infraestructura de los Outlaws. Lo que hace a los Outlaws una amenaza seria para los Hells Angels no es solo su disposición a usar la violencia, sino sus profundas raíces territoriales. Los Outlaws han controlado gran parte del Medio Oeste durante décadas, operando desde casas club fortificadas y apoyados por alianzas con otras pandillas. Su lema, Dios perdona, los Outlaws no, es más que un eslogan. Refleja su reputación de represalias. Cuando los Hells Angels los desafían, los Outlaws responden agresivamente y a menudo escalan la pelea. En el mundo de los motociclistas outlaw, el territorio lo es todo. Los Outlaws han mantenido el suyo durante generaciones y las repetidas represiones de las fuerzas del orden no los han quebrado. Siguen organizados, armados y listos para el conflicto. Para los Hells Angels no son solo otro club. Son un rival poderoso e inamovible que ha estado en guerra con ellos durante décadas. Bandas de motociclistas en una gasolinera. Todo esto sucedió mientras miles de personas están en el condado de Volusia para celebrar la Semana de la Moto. Club de motociclistas Warlocks. Si hablas con alguien en el mundo de los motociclistas sobre clubes peligrosos, el nombre de los Warlocks surgirá rápidamente. Lo interesante es que en realidad hay dos de ellos. Uno fue fundado en Filadelfia en 1967. El otro comenzó en Florida ese mismo año. No comparten ninguna conexión oficial, pero ambas han construido reputaciones empapadas de violencia. Los Warlocks de Florida, fundados por el veterano de la Marina Tom Grubb Freeland, son a los que las fuerzas del orden realmente han estado vigilando. ¿Por qué? Porque durante décadas han estado profundamente involucrados en el tráfico de metanfetaminas, armados hasta los dientes y completamente cómodos usando fuerza letal para resolver problemas.
Su historia está llena de incidentes que harían estremecer incluso a otros motociclistas forajidos. No son peleas de bar. Estamos hablando de asesinatos por encargo, robos a mano armada y sangrientas purgas internas. La lealtad es exigida y la deslealtad se castiga de la manera más dura posible. En 2014, 4 miembros fueron condenados por asesinar a 2 de los suyos en una disputa por las ganancias de drogas. No fue desordenado ni prolongado. Fue al estilo de una ejecución. Frío, calculado y definitivo. Esa es la clase de reputación que tienen los Warlocks, una donde cruzarse con ellos puede ser una sentencia de muerte. Los Hells Angels han tenido sus propios enfrentamientos con los Warlocks, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. En ese entonces, ambos grupos intentaban controlar las mismas rutas lucrativas de drogas en partes del este de los Estados Unidos. Hubo enfrentamientos, y no fueron sutiles. Informes de inteligencia de esa época hablan de tiroteos, ataques incendiarios y emboscadas. En Florida, los Warlocks se aliaron con otros clubes que ya eran enemigos de Los Ángeles, dándoles más ventaja en cualquier confrontación. Y no es que los Warlocks hayan tenido un camino fácil. Las fuerzas del orden han estado tratando de desmantelarlos durante décadas. A finales de la década de 1990, una serie de redadas contra el capítulo de Florida descubrió laboratorios de metanfetaminas, enormes alijos de narcóticos y armas de grado militar. Incluso con esos golpes, el club siguió adelante. En 2013, la Operación Caballo de Troya golpeó duramente a los Warlocks de Pensilvania, con 23 miembros y asociados arrestados por cargos de tráfico de drogas y armas. La policía incluso encontró explosivos durante esas redadas. Definitivamente, esta no es la típica redada de una banda de motociclistas. Entonces, ¿por qué los Warlocks son una amenaza para los Hells Angels? No es solo las armas o las drogas, es la forma en que operan. No siempre siguen las reglas no escritas entre los grandes clubes. Son impredecibles, rápidos para tomar represalias y dispuestos a convertir pequeños rencores en guerras sangrientas. Su bastión en Florida los coloca en una posición privilegiada para controlar el flujo de drogas, y su red de aliados significa que pueden causar problemas mucho más allá de su territorio. Para Los Ángeles, un grupo como este es peligroso porque no puedes contar con que actúen de manera racional. No puedes confiar en que dejen pasar las cosas. Y cuando las fuerzas del orden te han estado golpeando durante décadas y aún sigues en pie, eso dice algo. Dice que no solo estás sobreviviendo con los dientes al descubierto. Satudara Motorcycle Club. Si los Mongols y Outlaws son los peores enemigos estadounidenses de los Hells Angels, Satudara es su pesadilla del extranjero. Este club no nació en los Estados Unidos, pero ha hecho suficiente ruido para captar la atención de Los Ángeles en todo el mundo. Fundado en 1990, en los Países Bajos por amigos de ascendencia moluca e Indonesia, Satudara se destacó desde el principio por una gran razón. La mayoría de los clubes de motociclistas fuera de la ley estaban dominados por miembros blancos. A Satudara no le importaba eso. Eran multiétnicos, acogiendo a miembros de todos los orígenes, lo que instantáneamente los convirtió en un imán para motociclistas duros y ambiciosos que no encajaban en la escena tradicional. Desde el principio, Satudara demostró que no eran solo otro club de motociclistas. Se movieron agresivamente en Europa, estableciendo capítulos en Alemania, Bélgica, España y más allá. Su reputación: violencia, intimidación y ninguna vacilación en enfrentar a los rivales de frente. Peleas callejeras, apuñalamientos y tiroteos se convirtieron en parte de su historia. La policía en varios países los ha vinculado con el tráfico de drogas, la extorsión y ataques violentos a otros clubes, incluidos los Hells Angels. En los Países Bajos, las luchas territoriales entre los dos grupos han llevado a peleas públicas y represalias mortales. Para el año 2010, Satudara se había convertido en una fuerza internacional, con capítulos en Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos e incluso partes de Asia. Esto no fue solo expansión, fue un avance deliberado en territorios donde los Hells Angels ya tenían presencia, y ahí es donde comenzó el verdadero problema. En Alemania, los enfrentamientos entre los capítulos de Satudara y Angels llevaron a redadas, arrestos y una mayor presencia policial en ciudades con alta concentración de motociclistas. En Australia, la rivalidad escaló a una violencia callejera tan intensa que barrios enteros fueron puestos bajo cierre policial.
Los gobiernos no solo se dieron cuenta, sino que actuaron. Satudara ha sido prohibido por completo en varios países, incluidos los Países Bajos y Alemania, porque las autoridades los consideraron una amenaza seria para el orden público. En los Países Bajos, los jueces acordaron que el club era una organización criminal disfrazada de club de motociclistas. La prohibición tenía como objetivo desmantelarlos, pero también envió un mensaje sobre lo peligrosos que se habían vuelto. Incluso después de las prohibiciones, capítulos clandestinos han intentado mantener el nombre vivo, demostrando que la red no es fácil de eliminar. La amenaza que representan para los Hells Angels es simple y seria. Satudara no sigue las reglas antiguas. No les importa respetar el territorio como lo hacen algunos clubes tradicionales fuera de la ley. Abrirán un capítulo donde quieran, incluso si está en la puerta de Los Ángeles. Su membresía multiétnica también significa que pueden reclutar de un grupo más amplio, atrayendo a personas que Los Ángeles podrían ni siquiera considerar. Y con su historial de violencia, cualquier confrontación probablemente escale rápidamente. Para Los Ángeles, una pelea con Satudara no se trata solo de territorio, se trata de defender su reputación a nivel global. Perder terreno ante un club como este envía el mensaje equivocado a los rivales en todas partes. Y es por eso que Satudara, a pesar de ser relativamente joven en comparación con algunos clubes, se ha ganado un lugar entre las bandas de motociclistas fuera de la ley más temidas del mundo. Aplastaron al grupo de motociclistas fuera de la ley Rock Machine después de una serie de arrestos en Winnipeg. 11 personas fueron Club de motociclistas Rock Machine. Si quieres hablar de guerras de motociclistas que conmocionaron a todo un país, la historia de Rock Machine y los Hells Angels en Canadá es de las más sangrientas que existen. Esto no es una pequeña disputa o una serie de peleas de bar. Esto fue un conflicto a gran escala, conocido como la Guerra de Motociclistas de Quebec, y dejó más de 150 personas muertas entre 1994 y 2002. Fue una guerra librada con armas, bombas y emboscadas a plena luz del día, y convirtió a Rock Machine en uno de los clubes más temidos de América del Norte. La Rock Machine fue fundada en Montreal en 1986 por Salvatore Cazza y otros miembros que se separaron de otro club de motociclistas local. Desde el principio eran diferentes. No solo montaban por la imagen, estaban fuertemente involucrados en el crimen organizado, particularmente en la distribución de drogas. Cuando los Hells Angels intentaron tomar el control total del tráfico de drogas en Quebec, los Rock Machine se negaron a alinearse. Esa negativa se convirtió en una guerra abierta. La violencia escaló rápidamente. Los bombardeos se convirtieron en una táctica común. Los tiroteos, desde vehículos en movimiento, apuntaron a las casas club e incluso a los miembros de la familia. Transeúntes inocentes fueron asesinados, incluido un niño de 11 años, Daniel de Rochers, quien murió en 1995 cuando un coche bomba destinado a motociclistas rivales explotó cerca de su casa. Ese incidente por sí solo provocó una protesta pública tan intensa que llevó al gobierno canadiense a otorgar a la policía poderes más amplios para combatir el crimen organizado. Durante la década de 1990, los Rock Machine mantuvieron su posición contra los Angels a pesar de estar en minoría. Formaron alianzas con otras bandas, incluido el Club de Motociclistas Bandidos, para equilibrar el poder. Las fuerzas del orden en Quebec describieron la situación como una guerra urbana, con las unidades policiales estiradas al máximo, tratando de evitar que la violencia se extendiera a la vida cotidiana. Para el año 2001, la guerra alcanzó un punto de inflexión. Frente a ataques implacables, la Rock Machine se unió oficialmente a los bandidos, obteniendo respaldo internacional. Pero el costo de la guerra fue asombroso. Cientos resultaron heridos, y más de 150 perdieron la vida. Incluso después del final oficial de la Guerra de Motociclistas de Quebec en 2002, el nombre Rock Machine no desapareció. El club resurgió en años posteriores, reconstruyendo capítulos en Canadá, Australia y Europa. Para los Hells Angels, Rock Machine representa un tipo de enemigo peligroso. Han demostrado que pueden enfrentarse cara a cara con Los Ángeles durante años y sobrevivir. No se intimidan por números mayores. Han mostrado que lucharán públicamente frente a las cámaras sin preocuparse por la opinión pública. Y quizás, lo más importante, han demostrado que pueden regresar de una casi destrucción, una cualidad que hace que cualquier rival sea más difícil de eliminar.
La Guerra de Motociclistas de Quebec todavía se recuerda como uno de los conflictos de crimen organizado más mortales de la historia moderna. Y para los Hells Angels, la Rock Machine sigue siendo prueba de que incluso los clubes más fuertes pueden sangrar. Club de motociclistas vagos. Si los Hells Angels dominan los titulares en California, los vagos poseen las sombras en gran parte del suroeste. Fundados en San Bernardino, California en 1965, los vagos se convirtieron en un ejército verde y negro que ahora se extiende por los Estados Unidos, México e incluso Canadá. Se llaman a sí mismos Nación Verde, y en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, ese nombre tiene peso. Las fuerzas del orden los describen como una de las pandillas de motociclistas más grandes y peligrosas del oeste, y con buena razón. La reputación de los vagos no proviene de paseos benéficos amistosos, proviene del tráfico de drogas de alto riesgo, el tráfico de armas y una disposición a responder a la violencia con aún más violencia. Sus tensiones de larga data con los Hells Angels han estallado en tiroteos, peleas y emboscadas públicas. Uno de los incidentes más infames ocurrió en septiembre de 2011 en el casino John Ascuagas Nugget en Sparks, Nevada. Un tiroteo entre vagos y Hells Angels estalló en medio del piso del casino durante un rally de motociclistas. Se dispararon docenas de balas y el presidente del capítulo de San José de Hells Angels, Jeffrey Jethro Pettigrew, fue asesinado. El tiroteo desencadenó días de ataques de venganza, incluidos tiroteos desde vehículos en California. La rivalidad con los Hells Angels está alimentada por la competencia por el territorio y el control de las rutas de distribución de drogas en California, Nevada y Arizona. Los vagos han sido acusados de intentar entrar en mercados tradicionalmente dominados por Los Ángeles, lo que lleva a una fricción constante. En México, sus vínculos con los carteles añaden otra capa peligrosa, dándoles acceso a redes de contrabando que Los Ángeles preferirían controlar ellos mismos. Las fuerzas del orden han estado tras los vagos durante décadas. En 2011, la operación Green Heat se centró en su liderazgo en California, resultando en el arresto de docenas de miembros por cargos que van desde asesinato hasta tráfico de metanfetaminas. En 2013, otra redada masiva en Nevada y Arizona, conocida como Operación Pura Suerte, derribó a miembros de alto rango acusados de crimen organizado, secuestro y extorsión. Los fiscales federales han etiquetado repetidamente a los vagos como una empresa criminal bajo las leyes RICO, las mismas leyes utilizadas para desmantelar familias mafiosas. Lo que hace que los vagos sean una amenaza tan seria para los Hells Angels es su combinación de tamaño, organización y brutalidad. No son un club regional pequeño, son una red internacional con profundas conexiones con el crimen organizado. Sus miembros son ferozmente leales y su estructura de liderazgo les permite coordinarse a través de múltiples estados y países. En la calle, son conocidos por moverse en grandes grupos y mostrar fuerza en números, lo que los hace intimidantes para los rivales y difíciles de manejar para la policía sin operaciones importantes. Para los Hells Angels, los vagos no son solo otro competidor. Son un ejército bien armado y bien conectado, que ha demostrado que luchará en el lugar. Y cuando tu rival tiene tanto la fuerza de trabajo para enfrentarse a ti, como las alianzas para respaldarlos, no puedes ignorarlos. Tienes que vigilarlos. Y en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, observar generalmente significa prepararse para la próxima pelea. Rebels Motorcycle Club. Cuando los Hells Angels se adentraron con fuerza en Australia, a finales de los años 1990 y 2000, se encontraron con un problema que no podían aplastar: el Rebels Motorcycle Club. Fundado en Brisbane en 1969, los Rebels se han convertido en el club de motociclistas fuera de la ley más grande de Australia, con cientos de miembros y docenas de capítulos repartidos por todo el país. Mientras otros clubes suben y bajan, los Rebels se han mantenido fuertes jugando a largo plazo, mezclando intimidación cruda con influencia calculada. La violencia es parte de su historia, sí, pero no es todo el panorama. Los Rebels han construido un sistema. Han infiltrado negocios legítimos, salones de tatuajes, empresas de transporte, firmas de seguridad, tanto como fachada para actividades ilegales como para lavar dinero.
Informes de inteligencia policial los han vinculado con el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la producción a gran escala de metanfetaminas. Pero también han observado cómo los rebels utilizan la propiedad de negocios y conexiones políticas para protegerse. En algunas regiones han patrocinado eventos comunitarios, dándoles una imagen pública que puede confundir a los forasteros sobre quiénes son realmente. Su rivalidad con los Hells Angels en Australia ha sido intensa. Los Angels llegaron con su reputación norteamericana e intentaron apoderarse de territorios clave de drogas y puertos importantes. Los Rebels no solo defendieron su territorio, sino que se expandieron. Ha habido peleas, tiroteos y ataques con bombas incendiarias vinculados a este conflicto, pero la verdadera lucha es por el control del flujo de dinero. Quien controla los puertos, controla el flujo de drogas y armas hacia el país. Y los Rebels tienen la ventaja de jugar en casa. Las fuerzas del orden en Australia han respondido con estrictas leyes anti-Vicky, incluyendo legislación anti-asociación, que hace ilegal que los miembros de clubes de motociclistas fuera de la ley se reúnan en público. La policía ha realizado redadas masivas en propiedades de los rebels, incautando drogas, dinero en efectivo y armas. En 2017, una de las redadas coordinadas más grandes en la historia de Queensland tuvo como objetivo a los rebels, con decenas de propiedades registradas y múltiples arrestos realizados. Aún así, el club ha sobrevivido a cada represión. Lo que hace a los rebels tan peligrosos para los Hells Angels es que combinan la fuerza de una pandilla callejera con la estructura de un imperio empresarial. Pueden librar una batalla pública en las calles y una silenciosa en las salas de juntas. Pueden aparecer como patrocinadores comunitarios mientras dirigen una de las redes de crimen organizado más grandes del hemisferio sur. Y porque han sido parte de la cultura australiana durante más de 5 décadas, tienen raíces locales profundas que los forasteros no pueden sacudir fácilmente. Para los Hells Angels, este es el peor tipo de rival, uno que no puede ser simplemente sometido por la fuerza. Para vencer a los Rebels, tendrías que superarlos en las calles, en los negocios y en influencia. Y esa es una lucha que los Rebels han estado ganando en Australia durante más de 50 años. Hoy, mientras intentan crear conciencia sobre el acoso escolar y el suicidio adolescente. Stand for the Silent es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar recursos gratuitos de salud mental a nuestra juventud. El club de motociclistas POBOB. Si quieres entender dónde realmente comenzó la cultura de los motociclistas fuera de la ley, no puedes omitir a los POBOBs. Su nombre proviene de los originales Pissed Off Bastards of Bloomington, POBOB, formados en California en 1940. No eran los más grandes, pero hicieron historia. En 1947, se convirtieron en un actor central en el infame motín de Hollister, un rally de motocicletas en Hollister, California, que se salió completamente de control. Los motociclistas, incluidos los miembros de POBOB, arrasaron con la ciudad, corrieron en las calles, bebieron hasta no poder mantenerse en pie y convirtieron un evento tranquilo en algo que parecía una toma de control. La prensa nacional se volvió loca con la historia. Hoy, mientras intentan crear conciencia sobre el acoso escolar y el suicidio adolescente, Stand for the Silent. Y así, la imagen del motociclista fuera de la ley quedó grabada en la mente de América. Ese disturbio no solo fue noticia, sino que plantó las semillas para uno de los clubes de motociclistas más notorios de la historia. Un año después, Otto Friedley, miembro de POBOB, se separó y ayudó a fundar los Hells Angels. Ese vínculo significa que los POBOBs no son solo otro club, son parte de la historia de origen de Los Ángeles. Pero a lo largo de las décadas, mientras los Hells Angels construyeron un imperio global, los POBOBs se mantuvieron más pequeños, arraigados en California, llevando a cabo sus operaciones con menos ruido, pero no con menos propósito. Los POBOBs de hoy en día pueden no tener los números de los Mongols o los Outlaws, pero tienen algo igual de valioso: su territorio. En partes del norte de California han sido una presencia constante durante décadas. Las fuerzas del orden los han vinculado con el tráfico de drogas, anillos de motocicletas robadas y ventas de armas. Pero aquí está la cosa: rara vez los ves en grandes redadas policiales o en titulares nacionales. Eso es intencional. Los POBOBs saben cómo trabajar en las sombras. Mantienen su círculo cerrado, su perfil bajo y su negocio en movimiento. Y no te equivoques, todavía tienen una historia con los Hells Angels. Aunque su conexión inicial proviene de Friedley,
Las décadas desde entonces han traído competencia por territorio e influencia. Ha habido encuentros violentos, pero los POBOPs no van a la guerra por el simple hecho de hacerlo. Son pacientes, saben el valor de esperar el momento adecuado para contraatacar o mantener la posición. También han aprendido el poder de mezclarse. Algunos miembros manejan talleres de reparación de motocicletas, bares y garajes. Estos son lugares que generan ingresos constantes, les dan fachadas legítimas y aún los mantienen anclados en la comunidad. Ese doble papel los hace más difíciles de identificar como una banda puramente criminal. Para los Hells Angels, los POBOPs son el tipo de rival que puede ser frustrante. No son ruidosos, no son ostentosos, y no están tratando de conquistar el mundo, pero están profundamente arraigados. Conocen sus calles y tienen un vínculo personal con el mismo origen de los Angels. Y en el mundo de los motociclistas fuera de la ley, un rival con historia, paciencia y una mordida silenciosa puede ser tan peligroso como el club más grande del planeta. ¿Qué piensas sobre estas pandillas de motociclistas? No dudes en compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Quieres más videos como este? Entonces suscríbete al canal para más historias reveladoras. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.